bienvenidos a su programa AM. A comienzos de este año se conoció la noticia de que en China habían descubierto un nuevo virus. Muchos se alarmaron, por eso hoy decidimos hablar sobre este tema en el programa. Me acompaña la especialista María Vicky Zabaleta, ella es infectóloga pediatra. Doctora, buenos días. Buenos días. ¿Qué sabemos de este virus? ¿Realmente es nuevo? ¿Hay motivos para alarmarse? Mira, no es un virus nuevo, es un metaneumovirus. La ciencia lo conoció a comienzos del 2000, sin embargo, probablemente este es un virus que ha vivido con nosotros milenario. Lo que pasa es que cada vez que mejoramos las técnicas diagnósticas, comenzamos a conocer nuevos virus. Este virus en realidad yo diría que desde el punto de vista virológico no es un motivo de alarma real. ¿Qué pasa con los metaneumovirus? En épocas de frío, y China es cepa norte, es época de frío entre octubre, noviembre, diciembre, más o menos llega hasta marzo, abril. Cuando comienza el frío a cambiar la temperatura, comienzan los virus como COVID, como influenza, como virus sincitial respiratorio, que sí son importantes, que sí llaman la atención y que sí hay que tenerles un poquito más de respeto. Cuando empieza a finalizar esta etapa, comienzan los metaneumovirus. Así pasa en todos los países en estas épocas de cambios de temperatura. El metaneumovirus normalmente sus síntomas son realmente leves y su mortalidad no sube más de 3%, o sea, es mucho menor incluso que COVID-19. El tema es que sí se abarrotaron los sistemas de salud. Lo que sí sabemos hoy es que se abarrotaron porque probablemente tuvieron más casos de lo normal y no necesariamente fue metaneumovirus, probablemente fue influenza, probablemente fue con COVID, probablemente fue con virus sincitial respiratorio. Hoy es importante saber, y los médicos que tienen atención primaria, saber que el virus sincitial respiratorio en general lo tenemos en la idea que es de los niños y que complica a los niños. Hoy sabemos que no es así. Los adultos se complican y se mueren de virus sincitial respiratorio, entonces hay que estarlo en ojo, evaluar al paciente. Los factores de riesgo son más o menos iguales para todos los virus y esto es importante. Esto, más que una alarma, es un llamado de atención a las personas porque los que son de alto riesgo, personas diabéticas, obesas, las embarazadas, los mayores de 60 años, los que tengan enfermedades crónicas, son los que se pueden complicar y los que si les da una gripe normal, como hoy vemos incluso en Venezuela, hay que estar en ojo. ¿Qué ojo tenemos que tener? Bueno, un paciente que le dé mucha tos, que la fiebre no mejore, que el dolor de cabeza sea muy alto, que el dolor de las articulaciones sea muy importante, el dolor en la espalda baja, que es bastante patognomónico de COVID. Bueno, debe acudir a su médico. Ideal tener su saturómetro. Eso fue muy de moda en algún momento, ¿verdad? Pero es importante tenerlo en casa, al menos uno por familia, y medir su saturación. ¿Cuáles serían entonces las claves para manejar nuevos brotes? Porque siempre van a existir. Más allá de generar alarma, bueno, es importante estar bien informados, buscar quizás una fuente de información más allá de lo que se vuelve tendencia. También mantener las medidas de prevención. Importantísimo, fíjate, para nosotros como población es importante estar atentos a las noticias, digamos, que no sean amarillistas. ¿Cuáles son? De la OMS, de OPS, la Sociedad Venezolana de la Infectología. Sociedad Venezolana de Infectología, de Pediatría. Nosotros en general tratamos de mantener al día la información para que no sean alarmas, pero sí sean llamadas de atención. ¿Qué es un llamado de atención hoy? Sí hay enfermedades respiratorias en el mundo, no solamente en China, en Venezuela también. Hay que usar el tapabocas si tenemos síntomas respiratorios. Si vamos a un sitio conglomerado y hay alguien con síntomas respiratorios, hay que ponerse el tapabocas. Aunque no haya alguien con síntomas respiratorios y somos personal de alto riesgo, hay que ponerse el tapabocas. La toaleta nasal, es decir, si vas a estornudar o a toser, ponerte con el codo, ¿verdad? Otra cosa, el lavado frecuente de manos es también importante, y enseñar a los niños en el colegio esto también, porque hoy tenemos influenza y la influenza es mucho más transmisible en los niños y en los colegios. Ok, doctora, con respecto a lo que comenta, ¿cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes? Usted mencionaba la influenza, diferencia entre influenza y gripe. Mira, la influenza es causada por el virus de influenza. Existe el A y el B. Realmente los síntomas son usualmente más importantes. Sin embargo, desde el punto de vista clínico puede no haber nada de diferencia.
tendrías que hacerte el estudio como el que se hace para COVID, un hisopado y haces el diagnóstico de influenza. La gripe, que llamamos nosotros gripe, otros tipos de virus que son un poco más light, como los rinovirus, los adenovirus, esto es la gripe. Claro, ninguna gripe es normal, yo siempre le digo a los pacientes, ninguna gripe es normal y todo síntoma respiratorio que no sea alergia, seguro es por un virus o una bacteria y probablemente lo vamos a poder transmitir. Entonces, si tenemos síntomas respiratorios y además tenemos un poco de malestar general, fiebre, ya eso es un virus que tú puedes estar transmitiendo, ¿no? ¿Alguien que tenga influenza debería estar de reposo, debería aislarse unos días? ¿Cuáles son las recomendaciones? Sí, definitivamente influenza. Bueno, primero, para influenza existe vacuna y es importante vacunarse anualmente, sobre todo las personas de alto riesgo. Segundo, el uso del tapaboca. Preferiblemente quedarse aislado al menos 3 días para no transmitírselo a otras personas. El lavado de manos, hoy existe tratamiento para influenza. Si usted cree que tiene influenza o se hizo la prueba de influenza, puede ir a su infectólogo de confianza y él le va a indicar el tratamiento antiviral. Porque a diferencia de otros virus, como virus sincitial respiratorio, este sí tiene tratamiento. Y otra cosa importante que sí está enrodando en el mundo por allí es la influenza aviar, que es el virus de influenza H5N1. Y este sí nos tiene unas alarmas prendidas. ¿Y tenemos casos en Venezuela? No hemos tenido casos en Venezuela, pero este es un virus que es de las aves, de cualquier tipo de aves. Es importante que ha habido brotes en el mundo. La tasa de mortalidad es 50 a 90%, o sea, tienes un alto riesgo de, si te contagias, morirte. ¿Qué es importante con esto? El control de los animales, sobre todo de los pollos y las aves que nos comemos nosotros, los huevos, de hecho. Hay granjas completas que se han tenido que matar a todos estos animalitos porque tienen influenza aviar. ¿Y la influenza se puede tornar grave en pacientes que sufren, por ejemplo, de asma, pacientes asmáticos? Sí, todos los pacientes respiratorios crónicos, todos los diabéticos, las embarazadas, los niños menores de 5 años, sobre todo los menores de 2 años, y los mayores de 60 años tienen alto riesgo de complicarse con influenza. Entonces, deben cuidarse, deben mantener el reposo. A veces las personas, me incluyo, uno dice, bueno, sí me siento mal, pero yo tengo que ir a trabajar porque, mira, a veces eso es contraproducente. Hay que tener el reposo al menos 24, 48, 72 horas. Si realmente te sientes muy mal, toma, hidratarte muy bien. Eso es otra cosa muy importante que debe saber la población, porque a veces te sientes tan mal que no quieres ni tomar líquido. Es importante que en un adulto deben ser al menos 2 a 3 litros al día. En un niño se debe contabilizar y eso sí lo debe decir el pediatra dependiendo de la edad y el peso del paciente. Vitaminas, no, por favor, no, nada de vitamina C, B, W, X, Y, Z. En el momento que estamos enfermos, no. Es importante la buena nutrición, es importante mantenerse desde el punto de vista mental bien, ya lo aprendimos con el COVID, hacer ejercicio lo más que podamos para que podamos que nuestro sistema inmunológico realmente esté reforzado. Gracias, doctora. Vamos a hacer nuestra primera